cenaba en casa, deprimido cuando Kwamba se sentó a la mesa con él, tomando su mano en señal de solidaridad. Vamos, quita esa cara. Nadie espera realmente que resuelvas todo en tan poco tiempo. Aún los más sabios tardaron décadas en encontrar algo. Nojo no querrá que yo esté décadas en este lugar. Buscará el modo de dejarme fuera. Y a decir verdad, no tengo idea de qué demonios haría yo con una carrera que no quería tener, con una esposa que no elegí y con un hijo que viene a este mundo por una situación que no acabo de comprender. No te preocupes, yo me encargaré de que Nojo no pueda dejarte fuera. Además, mira lo que encontré. Kwamba sacó un libro de aspecto antiquísimo. La cubierta estaba tan dañada que la hechicera tuvo que colocarlo en la mesa con sumo cuidado para que no se maltratara. ¿Qué es? El diario de Ute. Nojo lo tenía oculto. ¿Cómo lograste sacarlo? Ese felino es bastante útil. Amenazó a un puñado de ratones y los obligó a obtenerlo a cambio de no considerarlos en su menú. El problema es que en su mayoría está escrito en lenguas antiguas. Con sumo cuidado, Undomi comenzó a revisar hoja por hoja. Era una combinación de la lengua de la era de Ute con escritura en jeroglíficos de la era de la monarquía. Al llegar a una de las páginas centrales, sus ojos se iluminaron. Había bosquejos generales de su castillo, pero no solo eso, también había dibujos de los dos castillos de la isla de Kutsi, el que está cerca del puerto y el que está en ruinas entre la jungla. En el plano del castillo de Ute, estaban unas habitaciones de las que ya había escuchado. Muchos especulaban que había cuartos ocultos en el primer, segundo y tercer piso, los tres a la misma altura. Incluso una de ellas tenía una puerta que, al abrirla, daba a una pared. Y en efecto, se marcaban en ese bosquejo como entrada a habitaciones ocultas. Sin embargo, en los planos las habitaciones eran nombradas en lengua antigua. Lo que le llamaba la atención de ellas, es que las nombraba como Kutsi Tetsi. Tomó nota de todas las habitaciones ocultas y fue de inmediato a buscarlas. En el plano había una terraza que nadie conocía y su entrada era por una habitación del tercer piso, y esa era una de las que nadie había podido encontrar acceso. En el cuarto piso, en la sala de astronomía, dibujaba aquel pilar grueso y en efecto, el plano lo marcaba como una habitación circular. Fue a la azotea en donde se ató una cuerda a la cintura y el otro extremo a una asta bandera, y fue bajando lentamente hacia donde se marcaba aquel balcón inexistente. En el muro se dibujaba lo que parecía ser una entrada, pero solo marcada en la piedra. Aún así, Undomi podía sentir una magia alrededor, una que impedía la entrada. Entonces quiso bajar más para analizar desde la base cuando sus pies tocaron suelo firme. Frunciendo el entrecejo, apuntó su lámpara hacia abajo y pudo verlo, el balcón estaba ahí. Existía, pero de algún modo, solo podía verse cuando se estaba parado ahí. Regresó a casa en donde Bansu lo ayudaba a verificar la escritura antigua. Encontré la palabra Kutsi, significa escondite. Tiene sentido, si esa leyenda es cierta, Nhawi y la princesa Tso se refugiaron en la isla de Kutsi para ocultarse del rey. No es que nombraran así a la isla, sino que era su escondite. Entonces quiere decir que esa habitación que marca el mapa es un escondite. La palabra Tetsi significa conexión. Entonces ese nombre en el plano significa, escondite de conexión, no le encuentro mucho sentido. Debe significar que ese escondite conecta con algo, ¿pero con qué? Undomi avanzó algunas páginas y frunció el entrecejo al ver un dibujo en específico, uno con una chimenea con un reloj de péndulo colgado a un lado y una ventana al otro lado. Levantó el dibujo y lo comparó con la sala de su casa. Era idéntica. Undomi se acercó a la chimenea y puso su mano sobre ella. Entonces toda la habitación se transformó, no había muebles, solo la chimenea encendida, no estaba el reloj, pero sí la ventana y una cama improvisada con las sábanas revueltas, tal como las dejaría una pareja que recién hizo el amor. A un lado de la ventana estaba ella, tal como la vio en su sueño meses atrás, desnuda, con su cabellera negra cayendo por sus hombros, mirando la nieve desde la ventana. Undomi sintió que el corazón le daba un vuelco. Pude ver esta casa en el pasado. Esta es la casa del dibujo. La mujer fantasma estuvo aquí, y estaba todo, menos el reloj de péndulo. Y la vi, ella estaba. Espera. Cuando el péndulo se detiene. La hora en que conocí el amor. Quizás se refiere al reloj en el dibujo, ahí marca las 6:30. ¿Qué más dijo el fantasma? Solo en invierno,
cuando la oscuridad es plena, la luz entra y marca mi nombre en la entrada. Y la llave es la misma con la que me has encontrado. Se apresuraron en su búsqueda. Entre las páginas encontraron al fin otra respuesta. Eran dos glifos antiguos, el gancho y el círculo que formaban el símbolo de Ud. Ud. Esos glifos forman su nombre, y según el diccionario, significa agua dulce. Ella dijo que su nombre marcaría la entrada. Hay una gota de agua grabada en el pilar, eso debe marcar la entrada. Pero no es un cerrojo, solo es un grabado en la piedra. Creo que ya sé, cuando encontré al fantasma por primera vez no usé ninguna llave, sino el símbolo que se grabó en mi mano. El símbolo de Ud es la llave. Son las 5:40, tenemos tiempo. Debemos ir al castillo. Se apresuraron en su búsqueda. Entre las páginas encontraron al fin otra respuesta. Eran dos glifos antiguos, el gancho y el círculo que formaban el símbolo de Ud. Ud. Esos glifos forman su nombre, y según el diccionario, significa agua dulce. Ella dijo que su nombre marcaría la entrada. Hay una gota de agua grabada en el pilar, eso debe marcar la entrada. Pero no es un cerrojo, solo es un grabado en la piedra. Creo que ya sé, cuando encontré al fantasma por primera vez no usé ninguna llave, sino el símbolo que se grabó en mi mano. El símbolo de Ud es la llave. Son las 5:40, tenemos tiempo. Debemos ir al castillo. Si te gustó el capítulo no olvides dar like, compartir y suscribirte.